Hola y bienvenidos al episodio número 56 ya de Píldoras para Zoho CRM. Sí, he dicho episodio y no píldoras. ¿Por qué? Pues bien, porque mi colega y al cual yo sigo, porque es un referente en esto del podcast, ¿de acuerdo? Mi querido, como digo, colega Borja Girón, pues bien, lo nombré, me escuchó el podcast y me comentó que me sugería que volviese al concepto de episodio más que píldora, porque podía liar, ¿no? O podía confundir a la gente, sobre todo a aquellos que escucháis diferentes podcasts que estáis más acostumbrados a la nomenclatura de episodio. Bien, pues como para mí Borja es un referente, pues yo no voy a ser quien le desdiga, así que retorno. Ha durado muy poquito, ha durado uno solo, pero bueno, yo tomo todas las críticas de manera constructiva y si Borja me lo dice, pues yo seguiré de esa manera. Así que bienvenidos, como digo, al podcast, al episodio número 56, en el que hablaremos sobre casos y soluciones en Zoho CRM. ¿Qué es esto? Pues es una forma, o es la forma en que Zoho CRM gestiona nuestras incidencias, o mejor dicho, las incidencias de nuestros clientes. Sabéis que en Píldoras es el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho y el ecosistema Zoho que lo complementa, con el objetivo de implantar en tu empresa una empresa centrada en el cliente. Como digo, el podcast de hoy hablaremos sobre... Va a ser la segunda parte de lo que ya hablamos, ¿vale? Que era el tema del servicio postventa hacia nuestros clientes, ¿de acuerdo? En el episodio número 55 hablamos sobre esto, sobre la parte teórica, sobre el concepto de que era un servicio postventa y la importancia de tener un servicio postventa enfocado en nuestros clientes. Como esa parte quedó muy teórica y ya se estaba prolongando, lo que decidí fue que en este podcast hablaría de la parte más práctica, es decir, de cómo Zoho CRM nos resuelve, con qué herramientas nos permite gestionar un servicio postventa eficiente, ¿de acuerdo? Pero como siempre, antes tengo que recordaros que es que tenemos la plataforma de formación online a vuestro servicio. Sabéis que en la plataforma de formación online hay cursos que yo a través de unos videotutoriales guiados paso a paso os voy instruyendo y os voy dando formación continua y en profundidad de cómo manejar las diferentes herramientas de Zoho. Sabéis que tenéis la herramienta de administrar Zoho CRM, Zoho Campaigns, Invoice. Ahora estoy en plena inversión en un curso de generación de informes para Zoho CRM que os recomiendo que lo sigáis. Como siempre sabéis que tenéis YouTube también para seguirme y os invito a que participéis en el grupo cerrado que tengo en Facebook, ¿de acuerdo? Así que os animo a suscribiros. No me enrollo más en esta introducción, ¿de acuerdo? Y pasamos ya a empezar a hablar sobre lo que nos toca, que es las dos formas, realmente es una, pero que está formada por dos partes, ¿vale? Es decir, cómo Zoho CRM nos va a ayudar o nos va a permitir gestionar este servicio postventa. Si recordáis, el servicio postventa tenía diferentes patas, tenía diferentes, patas en las que nos teníamos que apoyar para crear ese servicio postventa sólido. Si no lo recordáis, os invito a que visitéis, a que escuchéis el podcast anterior. Pero bueno, una de ellas, ¿vale?, era la parte de soporte, es decir, evidentemente en el servicio postventa hay mucho, a modo de recordatorio, pues una comunicación con el cliente, entender al cliente, lo que hemos hablado muchas veces, saber qué ha comprado y en función de ese que ha comprado seguir enviándole información interesante, que le aporte valor sobre cómo manejar ese producto o ese servicio, qué novedades. Por ejemplo, es algo parecido a lo que yo pretendo con el canal de YouTube. En el canal de YouTube, a través de esas videopíldoras, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy dando información a aquellos usuarios que utilizan Zoho CRM u otros productos de Zoho, pero en concreto Zoho CRM, pues sí intento aportar más valor, intento ayudaros a que sepáis cómo hacer un informe o que sepáis cómo hacer pequeñas configuraciones. Evidentemente luego está la parte de los cursos, que es mucho más en profundidad, ¿vale? Pero bueno, eso es un añadir valor, ¿vale? Eso es parte del servicio postventa, es decir, aquellos que incluso a través de mi consultora han contratado mis servicios, pues después de esa manera gratuita yo sigo alimentando y dándoles feedback, ¿de acuerdo?, sobre novedades y mejoras. Bien, pues eso sería un ejemplo. Lo que vamos a tratar hoy aquí y de lo que se trata es de ver qué herramientas a nivel de la pata de soporte nos permite gestionar Zoho, porque otras de esas patas ya sabemos que las podemos realizar
con ese seguimiento de esos clientes que ya han comprado, ¿vale? Con ese upselling o cross-selling que hemos hablado en algunos otros temas, ¿vale? En algunos otros podcasts. Pero bueno, nos centramos ya por fin. ¿Y cuáles son estos dos módulos? Casos y soluciones, ¿vale? Estos dos módulos, por ejemplo, en la versión estándar no están, ¿vale? Vienen a partir de la profesional. En la profesional ya aparece el módulo de casos y soluciones. ¿Qué es esto de casos? En la traducción, para mi gusto, no está muy acertada. Yo quizá lo hubiera traducido como incidencias, ¿vale? Casos son sucesos, cosas que pasan, ¿no? Yo creo que es un poco esa la traducción, ¿vale? Pero a mí me gusta más llamarle incidencias. De hecho, yo muchas veces a clientes lo que hago es que les renombro ese módulo y les llamo incidencias, porque es quizá más... se ve mejor, ¿no? Yo creo que queda más claro, ¿vale? Entonces, dicho esto, el módulo de casos lo que nos permite es gestionar esas incidencias, es decir, es la base de datos donde podemos documentar las quejas, problemas, sugerencias de nuestros clientes, ¿vale? Y las soluciones vienen a que a registrar pues esas soluciones, como su nombre indica, esas resoluciones de incidencias tipo que, bueno, son muy repetitivas. Imaginaos que siempre me dicen, mira, es que no sé cómo crear una cuenta de correo en Zoho. Pues lo que hago es que tengo dos opciones, o se la digo a un cliente, se la vuelvo a decir al otro y al otro, o puedo hacer un vídeo tutorial donde explique cómo se hace y lo cuelgo en mi canal de Facebook. De mi canal de YouTube. Eso sería una solución. Pues Zoho CRM te permite generar una solución, o sea, una base de datos de las soluciones más comunes, de tal manera que de esa manera yo puedo tener protocolarizado, pues eso, qué pasos tengo que seguir cuando pasa tal cosa. De tal manera que si tengo una incidencia registrada en el módulo de casos que me dice, no sé, cualquier problema, pues ese problema yo lo tengo tipificado en las resoluciones paso 1, paso 2 y paso 3. Y así incluso me permite muchas cosas. Me permite ser más eficiente, más rápido. Al final la rapidez se transforma en eficiencia porque consumo menos tiempo de mis recursos en dar esa solución. El cliente queda satisfecho, a mí me cuesta menos dinero porque tengo un técnico mucho más, me puede solucionar y cerrar más incidencias o más casos por hora. Pero es que además tenemos la gran ventaja de que la curva de aprendizaje de nuevo personal técnico de soporte también es menor, puesto que ya tiene soluciones ya establecidas de antemano. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo podemos, un poco ya entrando en materia, así a nivel teórico, yo creo que ha quedado bastante claro el concepto, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos módulos de casos y soluciones? Me voy a centrar realmente en casos, porque soluciones es que tiene poquito que comentar, más que lo que he dicho. Es una base de datos de soluciones típicas, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto a casos? Pues en casos es bastante flexible, podemos hacer bastantes cosas. Entonces, podemos crear estas incidencias de manera manual, es decir, me llaman por teléfono y yo abro mi módulo de casos, lo asocio un caso a un cliente o accedo a la ficha del cliente, ¿vale? Y puedo dar de alta un nuevo caso, con lo cual automáticamente ese caso, esa incidencia se me queda asociada con él, a su ficha de cliente. Y además ahí ya directamente puedo decir, pues mira, resulta que el pedido le ha llegado mal, o le ha llegado tarde, o tiene un problema que no sabe cómo hacer tal cosa. Todo eso lo puedo registrar vía teléfono o vía manualmente porque me lo envían un correo electrónico y, bueno, pues genero un caso en función de ese correo electrónico, ¿vale? Esa sería una opción. Puedo importarlo desde un Excel o desde el CSV. Esto es menos típico, ¿vale? O quizá menos común. No veo yo ahora mismo salvo que sea una carga masiva para arrancar, ¿no? Porque he migrado de otra herramienta. Ahora mismo no se me ocurre o yo no se me ha planteado ese tema, ¿no? De tener que hacerlo de manera frecuente una importación desde Excel o CSV, ¿vale? Otra opción muy interesante y sí que es muy útil es el tema de los formularios de los formularios web, es decir, un formulario de casos insertado en nuestra página web. Esto, al igual que hemos hablado muchas veces de un formulario de contacto, pues este sería lo mismo, pero para una incidencia. Esto es súper efectivo. ¿Por qué? Porque estamos descargándonos del trabajo. En lugar de hacer esa llamada de teléfono que es irruptiva, hombre, evidentemente depende del tamaño que seas, pero si eres pequeño, si sois pequeños, eres tú solo o sois pocos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que evidentemente tienes que estar trabajando, atendiendo el teléfono, labores comerciales, atendiendo incidencias y al final te desborda el día a día. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es muy interesante sería acostumbrar y educando a los clientes a que poco a poco rellenen cada vez más esas peticiones
a través del formulario. Yo me acuerdo cuando al principio de utilizar Zoho CRM, esto me costó mucho. Nosotros, la consultora que llevo, además de este proyecto, además de Zoho, llevamos otras soluciones, ¿vale? Entonces había muchas soluciones de problemas técnicos, ¿vale? De ordenadores, servidores, etcétera. Entonces muchos clientes lo que hacían es que te llamaban por teléfono, a ti o a cualquier otro de los miembros del equipo, a un teléfono, y de ahí alguien lo atendía, o directamente a tu móvil, y te interrumpían. Entonces esto al final, el problema causado, tiene dos problemas para mí entender, y es el primero, que te molestan, te interrumpen, y sí, eres clientes, pero al final no te dejan avanzar en el día a día, no cumplimos esa gestión del tiempo tan eficiente que todos dicen que hay que hacer, ¿no? Y que yo también lo digo, evidentemente, pero bueno, al final te van haciendo interrupciones. El teléfono es lo más Vamos, es que a mí me mata, ¿no? Yo cada vez estoy, de hecho, si alguien me llama, veréis que no atiendo el teléfono, ¿eh? Tengo unas horas de atención y el email, ¿vale? Porque si no, al final uno no avanza. Bien, no, que me voy que me pierdo. Entonces, como os decía, ¿qué es interesante? Pues que poco a poco, como decía al principio, yo lo que hice fue generar un formulario web de contactos asociado en mi página. Y lo que hacía es que cuando me llamaba alguien le decía, mira, por favor, vete a la página web y rellena ahí el formulario. Y lo que hacías las primeras veces lo iba tutelando, lo iba enseñando. Sí que es verdad que gastaba un poquito más de tiempo al principio, pero poco a poco lo que conseguimos es descargar, que el cliente empezase a trabajar solicitando esas incidencias desde el entorno web, desde ese formulario, y a mí me descargaba, a mí y al resto de equipo te descarga. ¿Por qué? Pues porque no tienes que molestarte tú en dar de alta en atender esa incidencia, tomar los datos y luego darlo tú de alta manualmente. Entonces, al final educas al cliente a que a que esas incidencias se registren de ahí. A ver, paso 2, evidentemente tienes que tener un buen servicio de atención al cliente, un servicio postventa bueno, como decíamos, para que evidentemente él no tenga la sensación de que el hecho de que te lo escriba ahí tú te olvidas. Si el cliente hace el esfuerzo de rellenarte esa petición a través de un formulario web, tú tienes que ser todavía más rápido que si te lo hiciera por teléfono. ¿Para qué? Para que él intuya que, oye, si se lo escribo por web, me lo soluciona antes, ¿vale? Y eso es lo que esa es la sensación que tenemos que transmitir, para que poco a poco el cliente poco a poco se vaya introduciendo en la dinámica que queremos, ¿vale? De hecho, os lo recomiendo. También a través de los plugins, hay un plugin de Microsoft Outlook. Yo no soy usuario de Microsoft Outlook a nivel de escritorio, pero bueno, que lo sepáis, que si sois usuarios, también hay un plugin que puede sincronizar o generar desde ahí, ¿vale? Bien, esto es a nivel general las cosas que podemos hacer para la creación de incidencias, ¿vale? O de estas incidencias dentro del módulo de casos, ¿vale? Y después hay una serie hay como tres acciones que se pueden... Sí, tres acciones que podemos crear en la parte de la operativa de los casos, ¿vale? Las incidencias, que son, por un lado, la aprobación de casos, que lo habréis visto si habéis intentado meter la cabeza alguna vez en esto, ¿vale? Esta es la más sencilla quizá de entender. Bueno, no es que sean complicadas las otras, pero bueno, esta es la más clara. Ahora la iremos viendo paso a paso, una a una, ¿no? Es decir, una de las cosas que te permite hacer lo de los casos es aprobación de casos. Ahora lo explicaré. Luego otra posibilidad que tienes es reglas de asignación de casos, ¿vale? También lo vamos a ver. Y luego está por último las reglas de derivación de casos, ¿vale? Vamos a ir desgranando cada una de estas opciones, ¿vale? Cada una de estas mecánicas de trabajo, porque le dan mucha potencia a este módulo de gestión de incidencias o de casos, ¿vale? Entonces, como decía, la primera de las opciones que tenemos, o de las posibilidades, es la asignación de casos. La asignación de casos es quizá la más fácil y quizá la que es más inmediata de aplicar. ¿Por qué? Porque es muy útil, ¿vale? Incluso aunque seamos dos. Imaginaos que sois dos en la empresa, ¿vale? Y queréis que los casos que entren no sé, imaginaros, voy a poneros un ejemplo súper fácil. Imaginaos que uno está en la rama administrativa y otro está en la rama de servicio, ¿vale? Entonces, si hay un problema, imaginaros, hay una incidencia, vamos a suponer que habéis creado un formulario web, ¿vale? Y tenéis una opción, que es tipología de la incidencia. Imaginaos que es tema de contabilidad, administrativo o financiero, ¿vale? Y otro es técnico, o soporte postventa. Vale, pues entonces, el administrativo o financiero es, imaginaros una incidencia de, oye, mira, la factura me ha llegado errónea, o el albarán del pedido me ha llegado incorrecto, o tienes una queja sobre esa parte, pues entonces elegirías la tipología de esta incidencia como financiera o administración o administrativa, y por el hecho de decir esto,
tú puedes crear una asignación, una regla, al final es una regla, como otras veces hemos visto en los flujos de trabajo, una regla que le dices, oye, si el caso, el tipo es de tipo financiero o administrativo, lo pasas a Alonso, ¿vale? Que Alonso es el administrativo. Pero si es de tipo técnico, comercial o cualquier otro, o si no es del tipo administrativo, me lo pasas a mí, porque yo soy la otra persona a la que hay, no hay más. Pero esto se puede ir desglosando conforme más gente haya, o más líneas de negocio, o más tipos de productos. Si el tipo de incidencia es de un tipo o es de otro, lo puede ir derivando la persona que mejor pueda atender ese tipo de incidencias. No sé si me explico claramente la potencia de esta herramienta. Es decir, en lugar de que todo vaya a uno y ese uno manualmente lo derive a quien cree que es mejor, si tenemos claramente diferenciados qué opciones hay, pues yo puedo directamente que el CRM envíe esa incidencia a la persona más adecuada, ¿vale? Y además se le pueden generar tareas de seguimiento, es decir, además le puedo decir, bueno, además de que le asignes a Alonso, que era una tarea que es intenta resolver este problema antes de un día, ¿vale? Esa sería la opción de asignación de casos. Luego, la siguiente opción que habíamos visto, ¿de acuerdo? Es la parte de la que hablábamos de aprobación de casos. Bien, esta funcionalidad depende quizá del volumen, ¿vale? Del volumen de incidencias o de casos que tengáis, pues la podéis activar o no, ¿vale? ¿Por qué digo que la podéis activar o no? Es muy interesante, pero ya es un tema que vosotros tenéis que, ¿cómo deciros? Que valorar si os interesa. Esto es, imaginaros que tenemos ese formulario web y hay un gran volumen de alta de casos, de incidencias, y necesitáis que no se aprueben, es decir, que no todos entren al sistema, no todos entren al proceso de, de iniciar ese seguimiento. Imagínate que cada vez que alguien pide, oye, no me ha llegado el pedido, ¿de acuerdo? Pues que directamente pase como decirlo así, de alguna manera, que pase a producción, que pase a alguien que empiece a gestionar ese, sino que tienes una persona, ¿vale? Tienes ahí a alguien, una o varias personas que tienen que aprobar ese caso, ¿vale? Ese tipo de casos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es ambiguo y yo quiero filtrar antes de que empiece la gente a trabajar en ese caso, quiero ver si realmente eso esa incidencia tiene la suficiente consistencia como para que alguien se ponga con ella o no. Imaginaros, se me ha roto la impresora. Pues a lo mejor antes hay que decir, bueno, pues esta persona es que no tiene mantenimiento contratado, pues entonces directamente ese caso no se aprueba. ¿Para qué voy a movilizar al resto de compañeros cuando esa persona, ese compañero no sabe, imaginar el técnico no sabe si ese cliente tiene mantenimiento o no? Se pondría a intentar resolverlo y a lo mejor no hay que hacerlo, estamos gastando un tiempo precioso que se puede dedicar a otro cliente que tenga ese mantenimiento, por ejemplo. Esta aprobación de casos se puede también matizar en función de una serie de criterios, como puede ser el motivo del caso, y en función del motivo del caso, si es de un tipo CRM, por ejemplo, pasarían a ser míos, y si es de Office 365 pasarían a ser de Raúl, porque él es el especialista en Office 365. ¿Me explico? Y luego, lo bueno que tiene esta regla de aprobación de casos es que en función de que yo apruebe, le puedo dar una serie de directrices que me actualice un valor de un campo, que me asigne una tarea, que me envíe incluso una alerta. Por ejemplo, el caso se ha aprobado, ¿vale? Te toca, ¿vale? O puedes hacer incluso una llamada webhook. Una llamada webhook, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, los webhooks es una funcionalidad que me permite conectar CRM con otras herramientas externas, ¿vale? Esto lo comentamos cuando hablamos de Zapier, pues esto sería una opción. Si yo necesito pasar información a una aplicación de terceros o externa, en función de que se apruebe un caso, pues yo podría hacerlo a través de un webhook, ¿vale? También puedo llamar a funciones personalizadas, puedo hacer una programación a medida que en función de que se apruebe, pues lo ejecute, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasaría cuando como digo, no se pueda, yo lo diré, cuando no se pueda aprobar, ¿vale? Es decir, si no se aprueba, ¿vale? Si no se aprueba, pues ¿qué me va a permitir? Me va a permitir también decirle una serie de acciones, es decir, pues puedo actualizar a lo mejor también un campo, que lo que sea es pues lo mismo, enviar una alerta o actualizar un campo, una llamada webhook o otra función. Es decir, tanto en una aprobación como en una denegación yo puedo hacer esas acciones y esas acciones evidentemente ejecutarán unos procesos que me ayuden a definir qué hacer en cada caso, ¿de acuerdo?
Y por último, es una de las funcionalidades muy interesantes, ¿vale? Muy interesantes, porque esta, la verdad es que va muy bien porque lo que permite y lo que ayuda es a que no se nos queden casos pendientes en el tiempo, es decir, que no se queden ahí abiertos sin resolver, y es la derivación de casos, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos permite? Pues la derivación de casos lo que nos permite es, en función de que un caso se haya abierto y pase un tiempo determinado, nos permite que se escale, ¿vale? Se escale un departamento superior, ¿vale? Para que ayude a resolver o a averiguar por qué esto está así, qué ha pasado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que haría es que yo tendría que generar una regla, ¿vale? De derivación de casos en el cual yo le puedo decir, pues imagínate, para aquellos que la prioridad del caso es alta, si incluso esto si queréis podemos también valorar hacer un curso, porque posibilidades tiene muchas, incluso puedo crear rangos de horas. En función de un rango de hora, pues imaginaos que el caso viene de la zona de Sudamérica, pues en mi rango horario es por la tarde, pues puedo hacer una serie de flujos. Si es por la mañana, pues puedo hacer otros. O sea, en función de la hora, ¿vale? En que se produzca el caso, puedo hacer ciertas derivaciones, ¿vale? Porque voy a asignarlo, pues bueno, si es por la tarde, mejor asigno a la gente que está en el turno de tarde, si no es a la gente que está en el turno de mañana, ¿vale? Y en función de esto y de una asignación de campos, es decir, de una serie de reglas de entrada, pues si la prioridad es alta, si el departamento es tal, si el tipo de, lo mismo que hemos dicho antes, si el tipo de incidencia es tal, en función de todo eso, alguna mezcla, en función de esas reglas que van asociadas a los valores de los campos y, como no, al tema del tiempo, al tema de la hora en que se crea, por ejemplo, la hora en que se crea el caso, yo puedo definir, ¿vale?, unas horas de atención, ¿de acuerdo? Y eso lo que me va a permitir es generar que en función de eso yo le diga, bueno, pues si una hora después de que se haya creado esa regla y no lo ha atendido nadie, puedo escalar ese caso, digo una hora como puede ser un día o 2 días, y nadie lo ha atendido, puedo escalar ese caso a otra persona, ¿de acuerdo?, de rango superior, ¿vale? O a quien yo entienda que quiero que lo haga, además enviándole una especie de plantilla ya prediseñada, ¿vale? De casos, en el cual yo le pase una información determinada sobre ese caso y le diga, pues oye, mira, ha pasado esto, e incluso puedo cambiar el propietario y dijéramos como trasladar ese caso, en lugar de ser el usuario, el empleado que había por defecto, por la tipología de incidencia, se la puedo escalar a otra persona porque, pues por el motivo que sea, ¿vale? Porque yo lo creo así, ¿vale? O incluso porque se ha cambiado la prioridad, ¿vale? Imaginaos que ha pasado de la prioridad baja a alta y entonces yo automáticamente, o el nivel de dificultad ha pasado de un soporte nivel 1 a nivel 2, pues yo escalo eso a otra persona. Es decir, te permite hacer muchísimas configuraciones. Dicho así, aquí en el podcast es un poquito complejo, ¿vale? Pero la idea es esa, la idea es que te abarca todas las posibilidades de poder escalar casos en función de una situación, ¿de acuerdo? Y esto, como podéis entender, es bastante interesante. Es decir, fijaros con qué herramienta tan potente tenemos delante la mano, tenemos para aquellos que seáis usuarios de la versión profesional en adelante, y está muchas veces infrautilizada, ¿vale? Así que os animo a que, si queréis tener una buena gestión de soporte postventa, es interesante que empecéis a utilizar estas herramientas en toda su amplitud. Como siempre digo, el CRM no solamente es vender, sino es conseguir más posibles clientes para vender más, para a su vez vender más a los clientes que ya hemos vendido. ¿Y cómo nos ganamos su confianza? Pues a través de un buen servicio de postventa, ¿vale? Eso es clarísimo. Yo creo que a todo el mundo nos gusta que nos atiendan bien, nos escuchen, ser valorados, como decía en el podcast anterior, ¿no? Así que pues simplemente es lo que quería hoy hablaros, ¿no? Haceros reflexionar sobre la herramienta de casos y soluciones que está disponible en Zoho CRM a partir de la profesional, y que empecéis a darle una vuelta, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis hacerme comentarios en la propia web, en este podcast, en pildoracrm.com/podcast, el 56, perdón. Y ahí podéis hacer en la página web los comentarios que queráis, ¿vale? Me podéis enviar a ayuda@pildoracrm.com, en iVoox, si lo escucháis en iVoox, el comentario lo podéis poner ahí, en iTunes, como siempre, también está, y espero vuestro comentario, vuestra reseña, ¿vale? Es muy sencillito, simplemente tenéis que ir a la lupita del iTunes, de donde el reproductor que estáis escuchando el podcast, buscáis
Píldora CRM, ¿vale? Y ahí aparecerá este podcast porque es que no hay otro, ¿vale? Y ahí nada, simplemente vais a reseñas y escribís, ¿vale? De hecho, os lo estoy diciendo, aquellos que hagáis esa reseña, enviarme una captura con la reseña que habéis hecho, ¿de acuerdo? Y os regalaré esa media hora gratuita de consultoría, ¿de acuerdo? Es un tema que estoy lanzando desde desde el podcast anterior. Y bueno, como sabéis, también en YouTube tenéis la posibilidad de escuchar y ver este podcast, por ejemplo, también lo voy a colgar en YouTube, y así que podéis ver la presentación que he preparado para este podcast, ¿vale? Por si queréis ampliar y verlo de manera más visual, ¿de acuerdo? Ahí también podéis hacer los comentarios y los contestaré. Otra cosa para terminar, y ya me despido, esto de verdad, es que voy a empezar a que esas preguntas que al final en el podcast por tiempo se me escapan, no puedo hacerlas porque si no se hacen demasiado largos, voy a empezar a grabarlas en el canal de YouTube, ¿vale? Y así de esa manera también os arrastro y os invito a que visitéis el canal de YouTube, porque la idea es contestar en directo, de manera presencial, para que me veáis, ¿vale? Y ahí resolveré vuestras dudas, así que estoy esperando muchas preguntas para poder que ese canal empiece a crecer más y mejor, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, nos vemos en el próximo podcast.